vamos a ver personajes principales y secundarios. Vamos a ver las características de estos personajes, ¿de acuerdo? Vamos a ver primero lo de los personajes principales. ¿Cuál sería una de las características de los personajes principales, Fátima? Que son los principales de narrar la obra o historia. Son los personajes principales, ¿verdad? ¿Qué otra característica tienen? A ver, ¿qué? Son los protagonistas. A ver, ¿esta tuya? Los principales. Otra característica, a ver, Carmen. Es el protagonista. Ya lo dije, compañera. ¿Es el más importante? ¿O son los más importantes? Pero del principal, a ver. Los que participan más. Los que participan más. Bueno, ahora vamos a ver unas características de los personajes secundarios. A ver, Isabel. Son los personajes según los que participan en el segundo lugar. Personajes que participan en segundo lugar, ¿verdad? A ver, Melanie. Los que ayudan a relacionar la historia. Muy bien, los que ayudan a relacionar la historia. A ver, ¿quién me quiere decir otra característica? A ver, Melanie, o digo Mary, perdón. Los que participan menos en la historia. Su participación es menor, ¿verdad? Otra característica, Carmen. Son los menos importantes. Todos son importantes. A ver, Carolina. Todos siempre los segundos en la obra. ¿Perdón? Siempre son los segundos en la obra. Siempre son los segundos. Aquí ya lo dijimos, personajes que participan en segundo lugar. A ver, Carmen. Son los que están en la historia. Son los que, pero que se involucran, Catarina. Son los que no están demasiado tiempo en participar. Quería aquí demasiado tiempo en el cuento, ¿verdad? Bueno, ya me mencionaron algunas características. Efectivamente, ¿verdad? Los personajes principales, ¿verdad? Son los protagonistas de un cuento. Es como un rompecabezas. Cuando hace falta una pieza de ese rompecabezas, no se forma, ¿verdad? Entonces, para esto, también los personajes secundarios son importantes a la vez. Estos son los protagónicos, porque son los que salen más seguidos, ¿verdad? En la historia o durante la historia, estos personajes principales salen en cada momento, mientras que los secundarios algunas veces salen o son reemplazados por otros personajes. ¿Sí? Bueno, yo les voy a enseñar aquí. Voy a tapar el título. A ver, Aileen Molina, usted me va a predecir de qué cree que va a tratar este cuento. De que un muchacho le gusta dibujar y A ver, Fátima. de que es un rey pintando y que le gusta dibujar muchas artesanías. Eso es lo que tú crees. A ver, Jimena. Que le gusta mucho hacer poesías para decir
decírselo a toda la gente. Muy bien. Isabela, Pero me gusta mucho escribir. ¿te gusta mucho escribir, Erika? Que es un príncipe que le gusta hacer poemas para las personas. ¿Y por qué creen que a este príncipe o rey le gusta hacer poemas? ¿Por qué creen? Porque ahí parece que está bien. ¿Por qué? Porque ahí parece que está bien. Muy bien. ¿Por qué? Porque son muy... No, pero ¿por qué? A ver, ¿por qué? ¿Qué está haciendo él? Está dibujando. Está dibujando. Entonces, ¿creen que por eso a él le encante realizar cuentos, inventar historias? Sí. Bueno, ¿qué les parece? Ustedes ya me hicieron las predicciones. Creen que de eso va a tratar, ¿verdad? Bueno, ahora yo les voy a leer el cuento para ver si realmente es lo que ustedes dicen. El cuento se llama El Rey Mocho. Bueno, comenzamos. Dice, en un pequeño pueblo vivía un rey a quien le faltaba una oreja, pero nadie lo sabía. Siempre tenía puesta su larga peluca de rizos negros. La única persona que conocía su secreto era el viejo barbero de palacio, que debía cortarle el cabello una vez al mes. Entonces se encerraba con él en la torre más alta del castillo. Un día el viejo barbero se enfermó. 2 semanas después murió y el rey no tenía quien le cortara el cabello. Pasaron 2, 3 días, 2, 3 semanas y ya la greña comenzaba a asomar por debajo de la peluca. El rey comprendió entonces que debía buscar un nuevo barbero. Bajó a la plaza el día de mercado y pegó un cartel en Tarantín donde vendían los mangos más sabrosos. El cartel decía, si el rey busca barbero joven, hábil y discreto. Esa noche llegó al palacio un joven barbero y cuando comenzó a cortar el pelo, descubrió que el rey era mucho de una oreja. Si lo cuentas, le dijo el rey, con mucha seriedad te mando matar. El nuevo barbero salió del palacio con ese gran secreto. El rey es mocho, pensaba, y no puedo decírselo a nadie. Es un secreto entre el rey y yo. Pero no podía dejar de pensar en el secreto y tenía ganas de contárselo a todos sus amigos. Cuando sintió que el secreto ya iba a estallarle por dentro, corrió a la montaña y abrió un hueco en la tierra. Metió la cabeza en el hueco y gritó durísimo, ¡el rey es mocho! Tapó el hueco con tierra y así enterró el secreto. Pero por fin se sintió tranquilo y bajó al pueblo. Pasó el tiempo y en ese lugar creció una linda mata de caña. Un muchacho que cuidaba cabras pasó por allí y cortó una caña para hacerse una flauta. Cuando estuvo lista la sopló y la flauta cantó. El rey es mocho, no tiene oreja, pero eso usa peluca. Por eso usa peluca, perdón. Entonces, ¿qué hacía la flauta en ese momento? ¿Qué hacía la flauta? Cantaba el rey Mocho, ¿verdad? El muchacho estaba feliz con esa flauta que cantaba con solo soplar. Cortó varias veces cañas, preparó otras flautas y bajó al pueblo a venderlas. Cada flauta al soplarla cantaba, el rey es mocho, no tiene oreja, por eso usa peluca vieja. Y todo el pueblo se enteró de que el rey le faltaba una oreja. El rey se puso muy rojo, muy bravo. Subió a la torre del castillo y se encerró un largo rato. Pensó, pensó y pensó. Luego bajó, se quitó la peluca y dijo, la verdad es que las pelucas dan mucho calor y solo se la volvió a poner en carnaval. ¿Qué pasó aquí en la historia? A ver, Daniela. caso que decía, pues es que un rey tenía un barbero, entonces el rey no tenía una oreja y pues su barbero ya tenía un secreto, entonces se enfermó el barbero y a los 2 días murió y pues contrató a un nuevo barbero. Nada más porque, ¿cómo hizo el rey para que su oreja no se viera? Se puso una peluca. Una peluca. ¿Por qué se puso una peluca? Porque no quería ver que se le viera su oreja que no tenía y para que no lo viera todo el pueblo. Entonces ya lo dijiste, para que el pueblo No lo viera sin la oreja. muy bien, entonces, pues
Entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? A ver, Cristina. Contrató a otro barbero. Contrató a otro barbero. ¿Y qué hizo ese barbero, Elizabeth? Contó su secreto de que era... ¿Contó su secreto? A ver. No lo contó yo y gritó que le doliera mucho y de ahí crecieron montañas y un señor quería hacer flautas y esa flauta. ¿Y por qué se supo su secreto? Porque un señor al hizo flauta, cuando la tocaba decía el rey es mucho, por eso se cuando la vieja y la vendía al pueblo y todo el pueblo supo. Muy bien. ¿Y qué hizo al final Meredith, el rey, cuando el secreto ya se sabía? ¿Qué hizo? Subió a la cima del castillo y se encerró unos minutos y después salió y se quitó la peluca y dijo que ya no se iba a poner peluca. Muy bien. Entonces aquí, ¿quién fue el personaje principal? El rey Mocho. El rey Mocho. ¿Y quiénes fueron los personajes secundarios? El pueblo. El pueblo y quién más. Y el barbero. Y el barbero. ¿Por qué creen que el barbero y el que realizó las cañas son personajes secundarios? ¿Por qué? Porque no aparecen tanto, no participan tanto, son los que participan en el segundo lugar. Muy bien. Entonces, aquí ya quedó claro lo que son los personajes principales. Sí. ¿Cuáles son los personajes principales? El rey Mocho. ¿Pero por qué es el personaje principal? Porque participa más en la historia. Porque viene siendo el Protagonista. de la historia. Ustedes saben que un cuento siempre lleva una secuencia, ¿verdad? Lleva sus partes. ¿Cuáles son esas partes del cuento? A ver, Jimena. Inicio, desarrollo y cierre. Inicio y desarrollo y cierre. ¿Y este tuvo un inicio, este cuento? Sí. ¿Tuvo un desarrollo? Sí. ¿Un cierre? Sí. Muy bien. ¿Tuvo conclusión? Sí. ¿Y cuál fue? Muy bien. Entonces, ¿el cierre cuál fue? Fue la conclusión que es igual que cierre. Sí, pero ¿qué hubo en la conclusión en el cuento? ¿Cuál fue la conclusión del cuento? A ver, María. Fue que el rey dijo que las pelucas provocaban mucho calor. Y decidió dársela, ¿verdad? Entonces esa fue la conclusión. Recuerden que un cuento siempre se escribe en un orden cronológico. Muy bien, entonces de esa manera vamos a trabajar. Antes vamos a terminar. Van a tomar rápidamente un papelito. Nada más cogen su cuaderno, su lapicera para trabajar en finas, ¿sí? Rápidamente vayan abriendo su papelito para que vean si les tocó y vayan buscando, si ya tienen a la persona, vayan buscando para sentarse en finas. A ver, Jacqueline, ¿qué van a realizar? Parafrasearme lo que van a realizar. Valentina, 1, 2,
es la pura portada. Ustedes van a inventar un cuento, van a escoger un personaje principal y a partir del personaje principal van a relatar su cuento. Lo van a escribir en su cuaderno, algo breve, ¿sí? Pero recuerden que debe de llevar, ¿qué? Inicio, desarrollo, cierre o conclusión. Y un muy bien. ¿Cómo lo van a escribir? ¿En desorden? No. Muy bien. A ver, Mariana, parafraseame lo que van a hacer. En ese nos va a dar la portada de un cuento y ya que estamos formados en vida, vamos a inventar un cuento y lo vamos a hacer en un orden cronológico. Muy bien. Recuerden buscar siempre su personaje principal, ¿eh? Bueno, antes de que ustedes escriban su cuento, les voy a dar 2 minutos para que cuchicheen de qué va a tratar su cuento, ¿de acuerdo? El cuchicheo, mientras hagan, ahorita les reparto y empiezan con el cuchicheo. Empiezan los 2 minutos a correr desde ahorita. Ya pasó 1 minuto, chaparrita, les falta otro minuto para que cuchicheen. Ahora sí, van a empezar con su Rina a redactar su cuento. Tienen 10 minutos para redactar su cuento. Un cuento breve, chaparrita. ¿Qué se va a redactar? 10 minutos.
Bueno, ahora sí van a poner atención. Va a pasar ahorita, a ver, la vina de Isabel y Jimena aquí al frente a leer su cuento y las demás van a poner atención porque les voy a preguntar dónde o quiénes son los personajes principales y secundarios. La vaca directa a la ciudad. Había una vez una vaca que pidió permiso para ir a la ciudad porque era su sueño. Sus padres le dijeron que sí podía ir. Entonces se despidió de sus padres y se fue muy contenta de eso a la ciudad. Iba muy contenta y en eso se encontró un servidor llamado Pinky. Le preguntó a dónde estaba. Pinky le dijo que iba directo a la ciudad y no fueron hacia la ciudad. Después se encontró un gatito llamado Paulo y la vaca le preguntó que si iba a la ciudad y Paulo le contestó que la vaca, Pinky y Paulo llegaron a la ciudad muy contentos. Muy bien. Bueno, ahí, ¿cuál sería el personaje principal, Valentina? La vaca. ¿Por qué creen? A ver, Carmen, ¿tú por qué crees que la vaca haya sido el personaje principal? A ver, Mayrin, levanta. Porque es el que sale primero. Ok, a ver, ¿tú por qué crees? Porque empezó la historia. A ver, Daniela. Él fue el personaje principal porque él fue un protagonista porque fue el que tuvo más tiempo en la historia. Muy bien, lo acaba de decir su compañera, ¿verdad? Ella dice que el personaje principal fue la vaquita porque fue el protagonista, ¿verdad? El que estuvo más en la historia. A ver, ahora pasa Mariana con Azucena.
preguntó que si podía estar con ellas. Ellas contestaron que sí, y la otra jirafa les dijo gracias, y la jirafa se puso muy feliz. Un día dijeron en el pueblo que iban a hacer un show de talentos y fueron a inscribirse. Pasaron muchos animales, después les tocó a ellas y ganaron el primer lugar y vivieron felices para siempre. Muy bien. A ver, Elizabeth, ¿ahí quiénes fueron los personajes principales del cuento? Sus amigas y la jirafa. ¿Por qué crees que, a ver, por qué creen que fue la jirafa el protagonista, el personaje principal de sus amigas? ¿Por qué? Porque fue el principal de la historia. El principal de la historia. ¿No creen que haya otro personaje principal? Las dos jirafas. Las jirafas. ¿Por qué crees que ellas fueron también los personajes principales? Porque primero habló de las dos jirafas y luego de las tres. Entonces yo digo que serían las tres protagonistas. Muy bien. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. ¿Por qué sí? A ver, Porque fueron las que más participaron en el cuento. en la historia, ¿verdad? Fueron las que más participaron. Una pregunta. Es que su tema es de las jirafas que no les gusta bailar. Es que yo tenía una pregunta que Sí les gustaba bailar. Muy bien, gracias, señorita. A ver, Luisa y Cari. A ver, guarden silencio y chaparritas. Pongan atención. Fuerte, hija. La jirafa traviesa. Había una vez una jirafa muy juguetona. Cuando iba al parque correteaba las mariposas. Un día se lastimó su patita por corretear a las mariposas y su mami la curó. Y le dijo que tuviéramos cuidado y que ya no correteara a las mariposas. Y como era tan obediente, ya no las volvía a corretear. Y su mami le dijo que muy bien obedeció. Desde aquel día que se cayó, la jirafa empezó a obedecer. Bueno, ahí, ¿quién es el personaje principal, Daniela? La jirafa. La jirafa. ¿Y el personaje secundario, María? ¿Qué hicieron en ese cuento? ¿Qué se hizo? ¿Qué hicieron ellas? Una historia. Sí, pero ¿qué hicieron en el relato que leyeron? ¿Qué hicieron? Lo que hicieron en el relato, la jirafita se lastimó su piecito. A ver, hasta ahí. ¿Cómo se lastimó su piecito o su piernita la jirafa? Porque andaba corriendo a las mariposas. ¿Y qué hizo para aliviarse de su patita? Fue con su mamá y su mamá le preguntó qué le pasó. Y su mamá la curó. ¿Cómo la curó? Le dijo que ya no correteara las mariposas. ¿Y para qué correteaba las mariposas ahí? Para divertirse, ¿verdad? Bueno, entonces aquí estamos empleando las 5 felices comadres, ¿verdad? ¿Qué otra cosa me quieren comentar sobre el cuento? A ver. Traviesa. ¿Por qué era traviesa la jirafa? Porque perseguía las Porque mariposas. perseguía a las mariposas. Y también le decía a su mamá que obedeciera para que no le pasara de nuevo eso. Muy bien. Bueno, ahora se van a sentar nuevamente en su lugar, van a formar las hileras en orden, por favor. En orden, con Camilo separadas. Rápido, cuento 10, 9, 8,
texto y ustedes van a buscar las respuestas en el cuadrito que está ahí en las frases incompletas. Tienen 2 minutos para resolver este texto. 2 minutos. Ya está corriendo el tiempo, chicas, ¿eh? Terminó. ¿Ya? Bueno, a ver, van a intercambiar sus hojitas con la compañera. Intercambien sus hojitas. Intercambien sus hojitas. Ahí también intercambien sus hojitas con la compañera de la para evaluarse. Rápido, chaparitas. ¿Ya? Intercambien. Bueno, ya. Empezamos. A ver, chicas, recuerden que si corrigen es con ropa, ¿sí? Vamos a evaluar. A ver, Mariana, léame el texto, el trabajo que estás realizando. Comienza el siguiente texto, utiliza las palabras del recuadro para dar fluidez a la redacción. Los personajes se clasifican en principales y secundarios. Secundarios. ¿Están bien? Sí. Muy bien. La siguiente, Cienia. ¿Están bien? Los personajes principales son aquellos que concentran la mayor atención. Muy bien. A ver, me lee ahora Meredith, la siguiente. Porque participan directamente en los acontecimientos. Muy bien. Los acontecimientos que se ganan. A ver la siguiente, Jimena.
desaparecería y no le sucedería nada a Nadie. Muy bien. Dice, entre los personajes principales suele haber uno que es el más importante de todos, que es el Protagonista. Muy bien, protagonista. A ver, síganme leyendo, Valentina. Los personajes secundarios no están involucrados directamente en la historia, pero se cuenta, si no que tienen una participación menor. ¿La participación qué? Menor. ¿Menor a quién? Su participación no es tan seguida. Muy bien, su participación no es tan Seguida. como los. Principales. La siguiente me la lee Isabela. ¿Cuándo se desarrolla? Cuando se desarrolla la historia en cuentos es importante seguir una secuencia con partes importantes que son un inicio, Inicio. desarrollo y cierre. Cierre, muy bien. Siguiendo un orden. Cronológico. Muy bien. Entonces, ya quedó claro. A ver. Entonces, ¿qué vimos hoy, Valentina? Muy bien. ¿Qué aprendimos hoy, Cristina? Aprendimos que cuáles son los personajes principales y cuáles son los secundarios. Muy bien. ¿Cómo sabemos cuáles son los principales? Porque los principales aparecen más seguido y los secundarios tienen el segundo lugar en la historia, obra o película. Muy bien. Melanie, ¿cómo realizamos esta actividad? Hicimos, A ver, Erika, ayúdeme. usted menciona una palabras completas y nosotras tenemos que ponerlo en el cuadro de abajo. Muy bien. Entonces, ¿qué estudiaron hoy? Aileen Molina, ¿qué fue lo que estudiaron hoy? Los personajes principales y secundarios. Muy bien. ¿Qué aprendiste hoy, Sofía Vázquez? ¿Qué aprendiste hoy? Aprendí que los personajes principales son más importantes que los secundarios. ¿Creen que eso que sean importantes para los principales? Todos son importantes, nada más que uno tiene mayor tiempo en la historia y los secundarios tienen mayor tiempo. Pero tienen una secuencia, como les dije al principio, ¿verdad? Es un rompecabezas. Si Pero fuera un todos son rompecabezas no se importantes. arma, exacto, todos son importantes, pero sí los protagonistas son los que están más en la historia, están más involucrados en una historia, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un personaje principal y un secundario? El principal es el que participa más tiempo en la obra o en el cuento y el secundario no participa tanto tiempo. Entonces, ¿de esa manera los podemos distinguir? Sí. Bueno. ¿Y esto dónde lo podemos aplicar, Jimena? ¿En casa? No, en una obra. Una obra, ¿en qué obra? En un cuento. En un cuento, Una historia. una historia. ¿Y de qué manera lo podemos hacer en un cuento? Contándolo a los familiares. Muy bien, contándole. Estando en familia. Muy bien. Contándolo a nuestros familiares y preguntarles cuáles son los personajes. Enseñándoles a los más pequeños o a los que no saben. Muy bien. A ver, 5 palabras claves de lo que vimos hoy. Principales, secundarios, protagonistas, Principales, secundarios, protagonistas, personajes, historias, cuentos, historia o cuento, ¿sí? Bueno, de estas palabras claves me van a formar una frase, me van a decir más bien una frase. A ver, Valentín, una frase. En las historias o cuentos hay personajes principales y secundarios. También hay protagonistas que son los más importantes.
Muy bien. A ver, Mincy. Hoy vimos los personajes principales y secundarios. En una historia o cuento vimos que los principales son los protagonistas. Muy bien. A ver, ¿quién me quiere formar una frase con las palabras claves? A ver, Mariana. Hoy en la clase de español vimos los personajes principales y secundarios. La maestra nos dijo que los personajes principales son como los protagonistas y los personajes principales y secundarios aparecen en una historia o cuento. Muy bien. A ver, Ciania. Muy bien. Erika. Hoy vimos en la clase de español los personajes principales y secundarios. También nos llamaban como palabras incompletas y teníamos que completarlas como protagonista, historia y así. Muy bien. Bueno, entonces se da un fuerte aplauso